Hola hermoso Sagitario, bienvenido a una nueva lectura de esta semana. También así como puedes observar, esta lectura no trae una fecha en específico. Esto significa de que el día o el momento en cual tú vas a entrar, Dios, el universo, tiene un mensaje importante para ti, querido Sagitario. Empezaré a darte los primeros mensajes a través de las cartas del tarot, que está fuerte conectado a la vibración de tus ángeles de la guarda. Es un tarot espiritual. Sentí una fuerte guía de abrir esta vibración a por ti, Sagitario. Vamos a ver juntos. Hemos entrado oficialmente en un nuevo mes marzo. Bendiciones, lo mejor para cada uno de ustedes, también para ti y tu familia y tus seres queridos. Vamos a ver ahora, Sagitario. El mazo está completamente ahora preparado y ya vamos a ver qué es lo que pasa. La primera carta con cual justamente, querido Sagitario, esta es la primera vibración con cual tú estás verdaderamente empezando tu lectura de esta semana. La carta con número 13, la veo con mucha claridad. Es el arcano mayor, la carta sin nombre, pero al interior de esta imagen podemos observar. Ahora yo no sé lo que tú vas a decir, ya lo vamos a ver. Ya vamos a ver conforme justamente se abre tu lectura de esta semana, pero el primer mensaje que tú recibes de parte de tus ángeles guías es, Sagitario, que te dicen: suelta eso ya, release. Cuando recibimos el mensaje del release, significa de que tenemos que alinear algo en nuestro camino. Y si tú logras a soltar, representa de que así, de esta manera, podrás sentir la paz, la armonía. Y también, Sagitario, te podrás centrar realmente sobre tus cosas y sobre lo mejor, porque todo lo que tú ves al interior de esta imagen es maravilloso. Aquí vemos un ángel con alas, vestido de blanco, y trae también algo de azul, un caballo, un unicornio blanco que viene decorado con muchas flores. Y aquí al interior de esta imagen vemos un campo lleno de rosas de color blancas. Tal vez siento con muchísima claridad, te lo digo así de esta manera, las flores blancas en este caso para algunos de ustedes pueden representar algo, porque el blanco representa la paz, la armonía, la conexión con nuestra esencia vital, energética, divina. Esta carta dice: es momento para que vayas a retomar el autocontrol de tu vida y que ya no regreses aquí, Sagitario. Tú haz lo que tú quieres, ¿ok? Yo te digo lo que sale a través de esta carta. Pero a mí esta vibración en lo personal a por ti me está diciendo de que no permitas o que no recibas personas del pasado en tu situación actual de hoy. Eso lo tienes que soltar y es necesario para que tú ahora abras los brazos para recibir algo mucho, mucho mejor. Porque si de lo contrario, si tú lo haces, significa de que tú mismo te vas a bloquear el progreso, ¿ok? Te digo así de esta manera: si tú estás aquí porque quieres escuchar algo de alguien del pasado, de alguna persona, estás en un lugar completamente equivocado, Sagitario, porque aquí release representa la necesidad completa de tener que soltar algo. Esa situación te va a transformar a nivel espiritual, te está ya transformando en este momento. Es algo benéfico en tu camino. Después te sale el 4 de copas,
Sagitario, observa nada más esta carta tan fuerte, tan esencial, tan así como luminosa. Con el tiempo, paso a paso, a lo largo de esos días, paso a paso, se ve con mucha claridad de que tú vas a lograr a cambiar tu vida, tu camino, tu mundo, ¿ok? Pero no así, porque el 4 de copas te dice con mucha claridad. Aquí alguien lamentablemente estuvo atrayendo en su camino mucho desequilibrio emocional, mucho así como que no te veía muy contento, Sagitario, que hubo una situación en tu camino que no te tenía muy contento, muy contenta, tú no estabas tranquilo, no te sentías reconocido. Y si tú quieres, Sagitario, si tú quieres, lo puedes decir en los comentarios. Si realmente es así, y si tú quieres, lo puedes también decir qué fue lo que pasó, ¿ok? En algunas 3 o 4 palabras, así, ¿qué es lo que fue lo que pasó? Y ahora te sale la reina de espadas. Aquí tenemos la carta de la capacidad de ver, de juzgar. Y aquí tenemos la confirmación muy clara que tú lo lograrás, porque si tú viniste a esta lectura, está claro de que algo mucho mejor te espera, querido Sagitario. No tengo ninguna duda. La reina de espadas significa capacidad extraordinaria de soltar de tu camino, de tu vida, situaciones o incluso personas que simplemente ya no tienen que ser más en tu camino, que ya no sirven. Y que alguien se va a poner el enfoque en su carrera profesional, va a poner el enfoque en los estudios, va a poner el enfoque en lo que más le convenga hacer. Por otra parte, la reina de espadas viene a marcar muy fuerte el divorcio, la separación, ¿ok? O que algunos podéis estar en este momento en algún proceso de release, divorcio, estás en el proceso, o para otros que todavía aún no habéis decidido qué hacer. Pero mira, la reina de espadas, está claro de que cuando llega la reina de espadas, esta carta no es, ¿cómo se dice? Es muy seria cuando sale esta carta. La persona en sí, en este caso tú mismo, Sagitario, se encuentra delante a una situación que tiene que ser exactamente como la reina de espadas. Brillante, una persona llena de experiencia, una persona con un juicio correcto, una persona que tiene capacidad de soltar, dejar ir personas y situaciones que ya no le sirven, ¿ok? Ahora vamos a ver qué es lo que sigue a continuación a por ti, Sagitario. La emperatriz. Aquí definitivamente estamos en conexión total a través planeta Venus para ti, querido Sagitario. Ya vas a ver, ¿eh? La emperatriz se conecta con el mes marzo porque es el tercer mes del calendario. Ser como la emperatriz, una persona bondadosa, una persona creativa, una persona que se dedica a cosas que le crean placer y que también le trae buenos resultados de prosperidad, abundancia, incluso ganancias, aunque si tú muy probablemente no piensas solamente en eso. Cuando conectamos, como ocurre ahora para ti, Sagitario, con la emperatriz, esa carta nos puede incluso hablar de algún proyecto, ¿ok? Alguna idea que tú vas a lograr a manifestar o incluso materializar. Proyectos creativos de gran éxito,
situación que te conecta a una gran abundancia, a una inmensa prosperidad en tu camino. O sea que tú imagínate, aquí hay mes marzo, cuando conectamos con la emperatriz significa mis prioridades, en este caso tus prioridades, Sagitario. ¿Cuáles son las cosas de lo cual yo puedo tener la certeza o puedo conectar con la seguridad de aquello que me puede representar en este caso? 7 de bastos, a por ti, Sagitario, cambios, claro que llegan hacia tu persona, recuperas la fe. Aquí podemos incluso tener personas que habéis pensado con la emperatriz en remodelar tu cuerpo, adelgazar, tomar una dieta más sana, tal vez hacer ejercicio físico, remodelación, significa pensar en ti, hacer todo lo posible para que tu salud mejore, ¿ok? Aquí vemos la persona que logra mejorar su propia salud. En cuanto aquí tenemos al 6 de copas, wow, planes. Y es evidente que aquí otra cosa cual me están diciendo tus guías espirituales, querido Sagitario. Yo estoy observando de que, visto que tú estuviste en esta situación, la del 4 de copas, ¿ok? Hubo también muchas cosas que tú dejaste de un lado, ¿ok? Cosas que te daban placer, que te hayan traído mucha ilusión, así le dejaste todo de un lado. Y ahora esta próxima etapa simplemente te va a conectar en esencia a cosas placenteras, muy favorables, muy positivas en esencia, desde varios puntos de vista, exactamente como estas dos energías nos los indican en este presente. Esas copas que tú las ves al interno de esta imagen están alineadas, están completamente llenas, ¿ok? Tal vez para algunos de ustedes empezar a conectar con alguna actividad que desde hace mucho tiempo tú hayas querido, pero no encontrabas el tiempo adecuado, ¿ok? Por ejemplo, algún proyecto creativo, algunas circunstancias de tu propia vida. Incluso retomar algunas amistades del pasado, comunicar con estas personas. Tenemos al 7 de bastos aquí. La persona con la confianza, la persona con los cambios, con el poder y con muchos sueños que hayan querido prácticamente cumplir, en el sentido de que eso es, Sagitario, lo que próximamente va a empezar a pasar para ti. La emperatriz dice: yo te daré esa posibilidad para que entiendas que cada uno de tus sueños pueden manifestarse y pueden salir a la gran luz. Pero de lo más importante, Sagitario, es que tú lo sepas. ¿Qué es aquello que tú más deseas ahora mismo en el presente? ¿Ok? ¿A qué situación quieras tú dedicarte más? Porque la emperatriz es pura acción, es puro amor, pura pasión, con el interés, porque viene muy fuerte conectada al planeta Venus, a lo cual sabemos de que es muy positiva a las ganancias, a las actividades, a todo lo que nos puede conectar a las cosas que traen mucha renovación. Tú imagínate, Sagitario, cuántas cosas están por ocurrir próximamente en tu camino, cuántas cosas de lo cual tú vas a saber beneficiar próximamente. Ya vamos a ver ahora a través, por ti, querido aquí presente Sagitario, a través el oráculo, aquí lo tenemos, de lo divino femenino. Vamos a ver ahora ya qué es aquello que pasa. Por ti. Bien, palabras del poder.
Sekinah, la presencia de lo divino femenino. En el centro de todo Sagitario hay luz. Yo soy esa luz. Ahora, si tú quieres, anota esas palabras del poder sobre un papel, sobre tu agenda personal, sobre algún lugar visible. Yo soy esa luz. Eso es de lo más importante, un gran brillo. Vara Yogini, la esencia de todos los Budas. Tengo el poder de hacer que cada momento sea sagrado. Todo es material para mi liberación. Sagitario, qué energías tan fuertes, tan increíbles, exactamente así como esta vibración nos los hace para que lo podamos observar. Ya vamos a abrir a través del oráculo, aquí lo tenemos, del destino sagrado, Sagitario. Es un oráculo que de vez en cuando lo uso para las lecturas. En esta semana sentí una fuerte guía para usarlo para tu signo zodiacal. Ya vamos a ver qué es lo que revela el oráculo destino sagrado en tu camino. Me concentro en este momento y pido a Dios, a nuestros ángeles de la guarda, pido esta gran guía, de lo cual Sagitario tiene que saber, porque lo sé de que cada uno de esos mensajes te van a llenar, van a llenarte y te van a fortalecer y te van a ayudar para que sigas hacia adelante. Soledad, carta de la soledad para ti, Sagitario, significa de que que tú ahora vas a preferir un tiempo estar a solas, o de que esta carta también nos dice para quienes están solteros en este presente, solitud. También esta carta dice lo que quiere realmente tu alma, La soledad, Sagitario, también es muy importante, porque en la soledad es cuando nos reconocemos más, cuando no tenemos ninguna influencia, cuando estamos con nosotros mismos, con nuestros pensamientos, Sagitario, mira. Soledad significa de que es un momento para que tú te permitas precisamente al ser aquello que tú ahora deseas o aquello que tú realmente quieres, No hay más. Esta carta está muy clara, Sagitario. Después te sale la carta de la Trust, que representa tener fe. Las imágenes, ambas, ya tengo otra más, ya inmediatamente la vamos a descubrir. Mira tú, ambas están transmitiendo como un paisaje así como de noche. La luna llena, la semiluna, Ambas energías se conectan a la vibración de la luna. Eso representa para ti, Sagitario, al interior, A los sentimientos. En esos momentos, lo que tú haces es que reconstruyes tu propia fe interior. Cuando sale esta carta dice, hay momentos en cual parece de que no pasa nada, pero en realidad en aquellos momentos pasa todo, Y tú en ese momento te estás encontrando. Y ya después te sale la carta de la transformación, querido Sagitario, con esta gran e importante mariposita. Dos colores a por ti, azul y verde, y en el medio tienes la rosa. La carta en sí está y aparecen muchas mariposas, pero la que te representa a ti es esa grande. Y aquí vemos de que las mariposas dicen periodo y tránsito muy importante para Sagitario de transformación, No hay más, las respuestas están muy claras. Todo lo que ocurre en este presente, lo que ocurrirá próximamente, te llevará a esa gran transformación, pero para tener y para conectar con una vida mucho mejor. Wow, querido Sagitario, así como tú puedes observar, he llegado al final de esta lectura de esta semana. Si te ha gustado, te pido que le des un like. También comenta si quieres, dime qué te ha parecido esta lectura, ¿has resonado o no con ella? De verdad que me encantaría saber tu opinión. Gracias por estar aquí, gracias por compartir este video. También te invito a suscribirte, pulsa la campanita para recibir
todas las notificaciones posibles. Bendiciones, Sagitario, lo mejor y nos vemos próximamente. Cuídate mucho.